todo el mundo. Ya está, ¿no? Ya está grabando. Y bueno, pues nada, vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Yo soy Mariluz Iñarra, la secretaria técnica del COBE, y os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que se titula Déjate de cuentos, háblame de ciencia, storytelling para científicos, donde vamos a aprender cómo comunicar la ciencia de forma atractiva y con evidencia a través de la técnica del storytelling. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar con el webinar, os queremos informar o recordar, si habéis visto más seminarios, que en el COBE celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web de interés para los profesionales en biociencias y para el público en general. Y que estos seminarios son posibles gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes. Además, realizamos muchas otras actividades como organización de cursos, jornadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, entre otras muchas actividades. Y bueno, os animamos a visitar nuestra web para que conozcáis todos estos servicios en cobeuskadi.eus. Y dicho esto, pues vamos a presentar a la ponente. Tenemos el placer de presentaros a la bióloga Leire Berasaluce, que es colegiada del COBE desde hace muchísimos años. Lleva 23 años en el sector de la comunicación trabajando como traductora, transcreadora y copywriter. Es fundadora de Sare Translation y Sare Contents y ha trabajado en comunicación para farmacéuticas y clínicas, entidades públicas, museos, editoriales, entre otras empresas, en muchas más empresas. Y bueno, recordamos que podéis hacer todas las preguntas en el chat y al final de la charla la ponente las responderá, las iré yo leyendo. Y bueno, damos paso a la ponente. Muchas gracias, Leire. Gracias, muchas gracias Mariluz y muchas gracias al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi por hacerme este huequito y poder compartir mi visión y un poco lo que es la ciencia del storytelling, ¿no? Van a ser 4 pinceladas porque se puede hablar mucho tiempo, mucho rato sobre esto, pero sí que me gustaría bueno, mostraros lo que os digo, ¿no? Mi visión y mi conocimiento. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué ha elegido esta mujer aquí a Morfeo con sus 2 píldoras? ¿Y por qué la ha titulado Déjate de cuentos, háblame de ciencia? Que parece como un poco agresivo y tal. Bueno, creo que refleja muy bien la dicotomía teóricamente, ¿no? que existe entre lo que es el contar un cuento o contar una historia y hablar de ciencia. Y que quiero analizar un poco esto. Y creo que la figura de Morfeo en Matrix, que bueno, las que ya tenemos más de medio siglo, recordamos la película como, bueno, fue un bombazo, ¿no? Utiliza un storytelling muy potente porque además el protagonista es el centro, es el que toma las decisiones, ¿no? Y nosotros vivimos en nuestro mundo, cada uno lo ve de una manera y también tenemos que tomar decisiones en algunos momentos. Y la comunicación a veces también, bueno, puede venir con píldora azul o píldora roja. Pero bueno, vamos a dejar que nos lo explique Morfeo. Vamos a ver esta parte del primer capítulo de Matrix. Uy, disculparme que está ahí. No, me he ido al... Perdonad, ¿eh? Problemas técnicos. No se Yo no oye. le oigo, no sé los demás. No, no se oye. No se oye. Un segundo. Vale. Ya, ¿dónde está? No. Ay, mira que lo tenía yo bien preparadito. Vamos a ver. Share aquí. Sound. Lo pongo otra vez, ¿vale? Te explicaré Gracias. por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes.
Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, pues ya recordamos lo que quería decir, lo de elegir la píldora roja, la píldora azul, ¿verdad? ¿Por qué he seleccionado, por qué he escogido esta escena? Porque lo que os decía antes, es una escena, es un storytelling súper bueno, o sea, después veremos cuál es la estructura del storytelling y cuál es, bueno, sí, la estructura, digamos, pero además porque creo que va un poco relacionado con lo que vamos a ver ahora del esquema muy simple de comunicación, pero en el que se resume un poco toda esta historia. Es decir, cuando parece pues, un esquema de secundaria, pero bueno, es muy importante entender cada parte de este esquema. Nosotros cuando vamos a comunicar, tanto en ciencia como en cualquier otra situación, siempre va a haber un emisor, que es el que emite el mensaje, un mensaje, que es lo que está emitiendo ese emisor, es lo que quiere transmitir, y va a haber un receptor. Y cuando siempre pensamos que lo importante es el mensaje, pues tal vez cuente muchísimo quién es el receptor. O sea, si este receptor no habla el mismo código que hablamos nosotros, es decir, no habla o el mismo idioma, no habla, habla de diferente manera, bueno, hay un código que hace que nos entendamos. O si el canal es diferente, es decir, si yo lo que pretendo es que la persona que me tiene que escuchar, porque tengo un mensaje para él, me vea en la tele y esta persona no ve la tele, puede ser el caso de mis hijos que no ven la tele, yo para hablar con ellos o para que vean un programa, pues lo tengo que hacer de otra manera porque no la ven. No le va a llegar el mensaje, este flujo no se da. ¿Qué pasa si aquí hay ruido, ¿no? En el caso de la ciencia, si os fijáis un poquito, si vosotros sois los científicos y queréis emitir un mensaje, queréis transmitir un mensaje, que es, además que vosotros lo tenéis súper claro, no, el mensaje es el correcto, tenéis que cuidar el código que utiliza el receptor, o sea, tenéis que hablar como habla él y tenéis que estar en el canal que está él. Y hay bueno, otra variable aquí que también sería pues, al mismo tiempo, ¿no? Y si todo esto funcionara bien, bueno, si fuese una comunicación efectiva y fluida, el receptor pues, nos daría su feedback. O sea, esto sería lo ideal. Y aquí tenemos una cosa aquí que he puesto como ruido, podría llamar virus entre biólogos, que es el ruido de fondo, que esto puede interferir también en esta comunicación. ¿Por qué me he venido a este esquema tan sencillo y tan simple? Pues porque quiero que veáis que este ruido hoy en día es enorme. O sea, es enorme, se calcula, se estima que al día nos llevan como 5.000 informaciones.
O sea, un cerebro humano con 5.000 informaciones así en un día es incapaz de pensar, digamos, ¿no? Entonces, estaba habiendo un problema con la atención. Cada vez tenemos menos atención y lo que tenemos que hacer es conseguir que este receptor, en vez de hacer caso a este ruido, quiera recibir este mensaje. Y es ahí donde nos puede ayudar el storytelling. Ahora no me voy a inventar nada, no soy pitonisa, ni os voy a leer la mente, ni nada, pero sí que os pediría, y ahí me tienes que ayudar, Mariluz, porque no sé dónde tengo el chat, que me dijerais cuántas de estas afirmaciones que os voy a leer ahora en un momento, yo creo que se ven bien, pero cuántas cumplís, ¿vale? O sea, trabajas por el bien común. Eres fuente de cambio, puedes improvisar enfoques novedosos para abordar la vida y sus misterios. 3. Sientes pasión por explorar y comprender de forma integral la naturaleza. 4. Desmontas cosas para conocer la causa. 5. Te define la curiosidad por la realidad. Quieres conocer la verdad. O sea, tú cogerías la píldora roja. Quieres la realidad, aunque sea cruda. La quieres conocer. Y 6. Te preocupa que los vendehumos lleguen a donde están llegando. No veo el chat, pero si me podéis escribir lo que pone la gente. Todavía no han escrito. ¿Qué tienen Vale. que elegir? ¿Cuál de ellas que pongan el 1, el No, 2 o el 3? si se sienten identificados con una, con dos, con tres, con Mira, te voy ninguna. diciendo. Aquí, Hay, están diciendo un montón de números. Espera, el 6, el vale. 4, ¿Cuántas? del 5, a ver, del 6, 1, 4, 1, y de 5 hay un montón. 1, Sí. 2, 3, 4, 5, luego Bien. otra vez el 6, luego otra vez el 5, el Vale, 4, menos lo que mal. más el 5. Menos mal. Veo que os Aquí hay alguien que ha identificáis puesto todas 2, 4, todas. 5, 6, pero lo que más el 5. Algunos el 6, otros el 4, pero lo que más Bien, el 5. perfecto, menos mal, porque si no, a ver cómo lo justificaba. Bueno, acabo de definir al receptor de mi webinario de hoy. O sea, yo he pensado en una persona que cumplía estas características. Esto es lo que se le llama un arquetipo. Y he leído, simplemente he añadido el sexto por el enfoque que le di yo al webinario. He leído las características ya establecidas como arquetipo científico, ¿vale? Entonces, ¿qué son los arquetipos? Virginia me hace así con la cabeza como... ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son unos patrones que se repiten en la sociedad. O sea, la sociedad en sí está compuesta por un montón de gente diferente. No debemos olvidar nunca que somos todos muy diferentes. Pero sí que hay algunos miedos, algunos deseos, algunos anhelos que compartimos. Y eso hace que al final pues tengamos afinidades con otras personas, porque compartimos algunos intereses, porque compartimos, pero sobre todo porque compartimos miedos y deseos, anhelos. El científico, como os digo, bueno, esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Esto lo estableció, lo estudió un médico psiquiatra y psicólogo suizo llamado Carl Jung, que no sé si os suena, y es el padre del psicoanálisis, fundó la Escuela de Psicología Analítica y bueno, él estableció pues, unos arquetipos en la sociedad. Y después de estos arquetipos se utilizan muchísimo en storytelling para hacer publicidad, para todo. Y es una manera de facilitarte entender quién es el que está recibiendo tu mensaje. Si O sea, a mí esto me ha ayudado muchísimo a definir hoy por dónde tenía que tirar mi webinar, ¿no? Y ahora vamos a ir para atrás, mucho para atrás, hasta un tal Aristóteles, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, y él escribió un libro maravilloso, que es así chiquitín, pero bueno, hablaba de retórica, ¿no? De retórica, perdón, de comunicación, de oratoria, que en esa época pues era oratoria, pues porque no había otros medios. Y hablaba de dos tipos de oratoria. Una sería la dialéctica y otra sería la retórica. Claro, la dialéctica es la que se basa en el razonamiento, en la observación, en la que utiliza un lenguaje formal, un lenguaje más elaborado, en la que utilizáis pues, tecnicismos, y es la que tradicionalmente se ha utilizado en ciencias. Cuando cuando presentáis los papers, los artículos, todo lo que son las tesis, todo esto lo tenéis que hacer con dialéctica porque es el lenguaje
del razonamiento de la observación, o sea, el de la ciencia en realidad, ¿no? El que va con la verdad, el que está demostrado y el que habla pues, de conceptos ya más complejos. Sin embargo, la retórica, bueno, pues es el arte de la persuasión y es la pastilla, o sea, la píldora está azul, que bueno, que muchas veces si la abres pues está hueca, pero nosotros podemos hacer como científicos que no esté hueca, podemos utilizarla a nuestro favor para llegar a otro tipo de personas, a otro público. Digamos que la dialéctica la utilizaríamos entre científicos porque ya tenemos un nivel de conocimiento, utilizamos unos tecnicismos que ya tenemos todos, bueno, pues conocemos lo diré, conocemos el lenguaje que utilizamos y sabemos de qué estamos hablando. Pero si nos dirigimos a un público más general que tal vez no tenga ni por conocimiento ni porque le está sonando a chino, la dialéctica no funciona, no le va a llegar. Ese flujo en esta comunicación no funciona porque utilizamos otro código. No hay ese flujo. Y si esto se corta, el ruido gana. Os hacéis una idea, ¿no?, de a qué me refiero con el ruido. Visto de otra manera, el método científico, y creo que aquí, bueno, puede haber algo interesante. Yo si sacamos algo en claro de aquí ya me doy contenta, satisfecha. El método científico resuelve la curiosidad a base de observación, y observación y observación, y analiza. Y desarrolla varias hipótesis. Nunca va a ser una hipótesis. Desarrolla varias hipótesis que después, con la observación, con los ensayos, con la experimentación, se van desechando, ¿no? Se van descartando y van viendo cuando ya se puede reproducir y se puede repetir ese ensayo y va saliendo. Bueno, vosotros conocéis mucho mejor que yo el método científico, el que utilizáis en vuestra experimentación. Pero, bueno, pues es un poco eso. Se plantean varias hipótesis, se van probando y se van descartando las que no son válidas, ¿no? Sin embargo, lo que sería pues una retórica vacía, a mí hazme viral, se basa en suposiciones y la hipótesis es una. El paracetamol crea autismo, o sea, provoca autismo. No hay más hipótesis, es esa, es la que les vale. Y entonces hay una experimentación ausente. A mí muéstrame dónde están estos datos y la reproducibilidad pues, es irrelevante para ellos. Así, visto así, a mí me llama mucho la atención, o sea, yo lo veo súper claro y bueno, me imagino que vosotros también. ¿Cuál creéis que tarda más tiempo? El método científico, o sea, el realizar las observaciones, las hipótesis, ensayos, descartar, reproducirlo otra vez, repetirlo hasta que... O basarte en suposiciones, una única hipótesis, total, para que vamos a experimentarlo si es la verdad, ¿no? Cuando el método científico, bueno, lo que dice es verdad hasta que se demuestre lo contrario. El método científico necesita tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo una época en la que todo es inmediato, todo tiene que ser rápido. Si quieres ser cantante, vas a la tele a Operación Triunfo. O sea, no tenemos tiempo, no tenemos paciencia, no tenemos atención. Entonces, esa comunicación que podríamos hacerla de una forma normal y lógica como ha sido toda la vida, no fluye porque llega antes lo viral, ¿no? Como lo he puesto yo aquí. ¿Por qué? Pues porque hay una brecha de comunicación entre parte de la sociedad y la ciencia, ¿no? ¿Qué genera esa desconfianza de parte de la sociedad, ¿no? Lo que decíamos, la comunicación utilizada hasta ahora por la ciencia, bueno, en general, hay casos que os mostraré al final, pero hay casos que lo están haciendo muy bien. En general, genera una desconfianza porque esto, bueno, os he dejado aquí las fuentes, pero en realidad es porque ellos perciben que hay una falta de comunicación. Y le estaba comentando a María Luz antes de conectarnos que esto a mí me pilló
pues en la pandemia, como estaba yo aprendiendo de copywriting, y mi profesora pues, comentaba, ¿no?, que los gobiernos debían de ser transparentes y os estoy diciendo de la pandemia, al principio de la pandemia, ¿no?, y mostrar pues, lo que sabían, porque si no la gente percibía que les estábamos engañando. Claro, yo decía que no, porque al final, si tú tienes que, no puedes hablar sin tener una base científica detrás. Entonces, como hemos visto, como el método científico en sí necesita un tiempo, todo lo que se dijera en ese momento no sería científico, porque era un tema nuevo. Entonces, bueno, pues tuvimos ese debate, ¿no? Y la gente, pues esta gente que desconfía, pues percibe una falta de comunicación porque creen que no se les habla de una forma clara y accesible. Aparte, bueno, ¿qué os voy a decir de la polarización política, ¿no? Lo mismo pandemia que incendios forestales en agosto, que la Dana. Se está llevando todo al terreno político y ahí están saliendo, bueno, pues hay un montón de ruido. Entonces la gente, si no le gusta una explicación, pues se busca la otra. Y el motivo principal de todo esto es, pues bueno, una infodemia, una infoxicación, llamarle como queráis. Es un exceso de información mediante canales que a veces la fuente pues no es ni fidedigna ni nada, pero consumimos para entretenernos. Estamos en un momento en el que nuestra atención está muy limitada porque recibimos muchísima información y eso hace que perdamos la atención y nos quedemos con 3 o 4 historias. ¿Qué podemos hacer para llegar, por ejemplo, a gente como a esta persona que os presento ahora? No os preocupéis que esta persona no existe, está generada por IA, pero le he llamado Javi. Javi tiene miedo a la traición, al abandono y a la vulnerabilidad. Y tiene un deseo profundo, encontrar la pertenencia, seguridad y relaciones auténticas. Puede volverse cínico, autosuficiente en exceso o evitar vínculos por temor a ser herido. Este miedo puede llevar al temor irracional a ser el pringao o al que se deja engañar. Es una reacción que va más allá de la prudencia. Puede afectar a decisiones cotidianas, relaciones y hasta la forma en que percibe la ciencia y la política. Os dejo ahí la fuente a modo de enlace. ¿Qué pasa con gente como Javi? Bueno, pues que desconfía de las instituciones y del orden y de la ciencia y desconfía. Y cuando encuentra un grupo en el que refuerza esa creencia de desconfianza hacia las instituciones, se ve que no debe modificar nada. Es como yo así estoy bien, o sea, yo estoy en lo correcto. No tiene ni que trabajárselo, vamos. Esto me vale. Se siente en un grupo en el que le quieren, le admiten como es, y esto retroalimenta sus creencias, ¿no? Y bueno, creo que un poco va por ahí. Si Javi no tiene un conocimiento básico, por lo menos, de ciencia, o sea, sobre la ciencia, todo lo que hablemos desde la dialéctica se la resbala, o sea, no le va a llegar. Esa comunicación no va a ser efectiva, no va a llegar a él el mensaje. Esto suele pasar muchas veces con otros temas también. El mensaje llega a la gente que ya conoce el mensaje y no llega a los que no, a los que piensan de otra manera. Bien, sí, iba de storytelling. Bueno, yo tengo un hijo que es un friki y me dijo, tú pon a Loki, que es como muy... es el dios lo tengo apuntado por aquí, es el dios de las mentiras y bueno, y se adapta y no sé qué. Bueno, cualquier historia de Marvel es un storytelling, pero el storytelling existía ya en las cavernas cuando nuestros antepasados dibujaban las pinturas rupestres, ¿no?, de cómo cazaban, y gracias a ello hemos sabido pues, de prehistoria. Un ejemplo de storytelling de la leche es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Al final es una alegoría que nos sirve para aprender algunas cosas. La Biblia está llena de storytelling. Incluso los retablos de las catedrales te están contando la historia de lo que, ¿no?, quería transmitir bueno, pues la religión. Pero hay como un hito, ¿no?, que es cuando Joseph Campbell escribió este libro que tengo aquí, que es El héroe de las 1000 caras, de 1949.
Y él analizó pues, bueno, pues los mitos, leyendas de todo el mundo, diferentes, porque bueno, la mitología pues, es que ha existido en todas las sociedades. Y bueno, pues extrajo algunas conclusiones. Vio que se repetían algunas características, algunas estructuras y que los personajes eran similares. Había siempre como un conflicto y después de ese conflicto, bueno, con unos picos, ¿no? Que bueno, no me voy a complicar mucho, porque para lo que necesitamos, pues bueno, con un patrón simple nos sirve. Había un conflicto y el héroe, que era pues, bueno, el héroe de la leyenda, salía fortalecido, ¿no? O sea, pues las dificultades eran más fuertes, ¿no? Y había como una moraleja, había un aprendizaje en la historia. Veo que ando con el tiempo. Bueno, voy a pasar al siguiente vídeo, pero esto también es storytelling. A ver si lo vemos. Ay, no, perdón. Está fallando la tecnología. No, no me deja. Bueno, era un anuncio de loterías en el que os lo resumo porque si me pongo a buscarlo en YouTube voy a tardar más. En el que el protagonista, que se llama Manuel, es el único en el bar que no ha comprado el 10º de lotería. Es del 2014, ¿eh? Pero me parece súper muy buen storytelling y además bueno, es como emociona mucho. Después os paso la presentación si hace falta y la veis. Él no compra el 10º de lotería y ha tocado el 10º de lotería en la cafetería en la que toma el café todos los días. Entonces su mujer le dice, va, venga, Manuel, baja a la cafetería y estate con tus compañeros, celébralo con ellos, que les ha tocado la lotería. Y el hombre, jo, pues imaginaos, ¿no? Que toca a todo el mundo menos a ti. Y baja, y cuando pide el café, el camarero le dice, son 21 euros. Y dice, ¿cómo 21 euros por un café, no? Son 1 euro por el café y 20 por el 10º. Y le da un sobre con su 10º. Claro, es súper emotivo. Manuel, pues bueno, se pone a llorar de alegría. Es un ejemplo de storytelling aplicada a la publicidad. Storytelling también sería lo que utilizan las campañas de perfumes. O sea, tú al final no puedes oler un perfume a través de la televisión. Recurren a los arquetipos que hemos mencionado antes, a ver cómo es la persona que compraría esto y hacen un poco de storytelling de sé que a ti lo que tú deseas es pues, ser más atractivo, lo que tú deseas es pues, ser más, bueno, que te vean como más estilosa. Bueno, cada uno juega con esos arquetipos. Pero en realidad hacer storytelling sería contar una realidad en forma de historia, de manera entendible, que hable de lo que sucede y de una sensación que afecta al lector o al oyente. Y por eso genera en él una emoción. Y esto os he puesto aquí como un esquema muy básico, que por ejemplo en el anuncio de la lotería sería el personaje que se llama Manuel. El problema es que no ha comprado el 10º de lotería y su mujer le dice, no sé, se ve la flecha, o sea, el ratón, sí, ¿verdad? Y su mujer le dice, venga, Manuel, baja al bar y estate con tus amigos, celébralo con ellos, tal. Toma la acción, baja al bar, el camarero le da su 10º y lo celebra. Y ha evitado ser el único que no tenía el 10º de lotería. Ahora me diréis que no lo habéis pensado nunca. O sea, es lo típico. Yo no juego nunca, pero por si acaso no vaya a ser que toque a todo el mundo menos a mí. Yo no voy a ser la pringada, ¿no? Me siento un poco Javi de a mí no voy a ser la pringada. Vale, ¿qué es lo que hace el storytelling? Y esto ya es un poco ciencia del storytelling, ¿no? ¿Qué es lo que esconde detrás de esa sensación? Pues las emociones liberan hormonas. Bueno, aquí entre científicos, biólogos y las emociones liberan hormonas, ¿no? Y el storytelling libera oxitocina. Está comprobado que libera oxitocina y activa las neuronas espejo. Es decir, nosotros necesitamos un control de lo que pasa alrededor nuestro. Y si no tenemos, porque funcionamos con el causa-efecto, ¿no? Si nosotros conocemos un efecto pero desconocemos su causa, si no encontramos una explicación,
la buscamos. O sea, yo os he puesto el ejemplo aquí de lo que hacían los antepasados. Yo como vasca, pues bueno, tiro de mito vasco y aquí lo que pensaban nuestros antepasados, lo diré, es que había un personaje mitológico que se llamaba Odey, que es la nube que echaba la lluvia, ¿no? O sea, había un dios ahí arriba que echaba la lluvia. Y de hecho, en euskera se sigue diciendo echa lluvia. No dice llueve, o sea, no se dice llueve, es echa lluvia. Y bueno, pues tenemos aquí lo que es la oxitocina. Yo la química orgánica ya la tengo más que olvidada. No sé si es del todo fiable, pero era para mostraros dos maneras de decir qué es la oxitocina, ¿no? Y lo he puesto para que diferenciemos un poco lo que sería la dialéctica y la retórica, ¿no? O sea, una cosa es decir que la oxitocina es un péptido, bueno, yo esto aprovecho que ha salido la oxitocina, ¿eh? Es un péptido de 9 aminoácidos, un monopéptido, su secuencia es cisteína, citosina, isoleucina, glutamina, en el sistema de 3 letras, vale. O si decimos la oxitocina es una hormona crucial en el cuerpo humano, conocida por su papel en el parto, la lactancia y las interacciones sociales, a menudo llamada la hormona del amor. Si tú se lo vas a contar a un público en general, evidentemente es mejor utilizar la segunda fórmula que la primera. Esto para que veamos las diferencias entre la comunicación dialéctica, que sería entre iguales, digamos, y la comunicación pues, para la divulgación o la académica o el storytelling. Lo que os iba contando del control, que me he ido aquí, el control que necesitamos sobre nuestro desconocimiento, sobre lo que pasa a nuestro alrededor, es así, cada uno lo vive de una manera diferente y ahí están los arquetipos, pero sí es verdad que queremos que todo esté solucionado, o sea, no podemos tener, no nos gusta tener cuestiones sin solucionar, sin una solución. Y cuando nosotros hacemos storytelling, si lo primero que hacemos es, como os he dicho, analizar para quién lo estamos haciendo y qué queremos que aprenda, ya sabemos lo que le va a importar en realidad a esa persona. Entonces, si hablamos de eso, aunque nos inventemos una historia en la que no salga él, se va a ver reflejado. Eso es como cuando te rompes el brazo y ves a 5 personas con el brazo roto y yo igual salgo y no veo a nadie, ¿no? O sea, cuando tú ves que están hablando de algo que de verdad te está pasando a ti, ya le pones atención. Y encima del storytelling lo que tienes es que cierra la historia. Es decir, no es, el copywriting, por ejemplo, sí que en general el que se utiliza para marketing, para vender, sí que pues te puede ofrecer ventajas, te puede hablar del problema que tú tienes, pero lo deja ahí como, bueno, es como más comercial. El storytelling cierra la historia y te da una sensación de seguridad. Y es por eso que la gente pues, se engancha o bueno, es porque libera la oxitocina y crea como una fidelización, ¿no? Creo que me estoy alargando muchísimo, entonces voy a ver si lo resumo un poquito. Decimos que debemos generar emociones. Claro, aquí está el tema de qué emociones generamos. Pues depende de lo que quieras conseguir, ¿no? Del público. Si tú lo que quieres es evocar, o sea, una sensación de miedo en tu público, pues hablas de peligros, ¿no? Si lo que quieres es pues, que celebren un logro, pues o sea, vas a generar una alegría en ese público. Y es otra de las diferencias de lo que sería la comunicación científica o el storytelling científico al bulo, ¿no? El bulo en sí, primero, porque no tiene más que una hipótesis y otra porque va directo al miedo. El miedo lo que hace es que no veas más. O sea, el miedo te pone aquí ¿no? Como los caballos, los burros. Tú te enfocas en el miedo y no ves las soluciones. Entonces, es que no escuchas, o sea, estás con el miedo. Y es bueno, pues uno de los recursos que se utiliza en los bulos. Sin embargo, cuando hacemos storytelling, eh, hacemos que como ponemos esa última pieza al puzzle, nos genera como placer, ¿no? Como liberamos oxitocina, nos genera un placer y una sensación de que hemos conseguido cerrarlo. Vale. El proceso
es mucho más complicado, pero bueno, vamos a verlo. Yo os voy a dejar luego unas fórmulas, os voy a pasar lo que os he dicho antes, una plantilla con un pequeño ejercicio, pero sí que os recomendaría que trabajaréis más el proceso el previo, o sea, toda la preparación del storytelling, a luego redactarlo. Luego os diré por qué. Primero, a quién va dirigido el mensaje. O sea, básico, es lo que decíamos antes. No es lo mismo escribir para, no sé, Javi, que os he presentado antes, que para Stephen Hawking. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Primero debemos valorar para quién estamos escribiendo, que es lo primero que he hecho yo cuando os he pedido que dijerais si os veíais representados, ¿no? Después, ¿qué problema o qué desconocimiento o qué deseo tiene la persona a la que va dirigido el mensaje? Y que sabemos nosotros que con lo que nosotros sabemos podemos resolver. ¿Cuál es el objetivo de nuestra comunicación? El storytelling se puede utilizar bien para docencia, como para crear contenido académico, o, bueno, si lo hacemos bien, también podemos utilizarlo para vender un producto farmacéutico o para conseguir financiación para nuestro proyecto, ¿no? No sé si hay investigadores aquí escuchándome, pero es una manera de, bueno, pues preparar una retórica, un discurso, una oratoria para conseguir financiación. Porque muchas veces estudiando a quién se lo vas a pedir, pues preparar una retórica pues muy convincente. ¿Qué canal vamos a utilizar? Lo que os he dicho antes, pues depende de la generación, de si están en ese canal y cuándo están en ese canal. Si van a estar en TikTok y no van a ver la tele, pues por mucho que estemos en la tele, no va a llegar el mensaje. Y el tono que vamos a utilizar, pues depende, ¿no? O sea, ¿cuál vamos a utilizar? Depende muchísimo del objetivo. Yo todavía recuerdo una clase que me dieron en primero de carrera, que ya yo acabé en el 97, no os digo más, en clase de física, y yo recuerdo, o sea, la clase perfectamente cuando nos explicaban que el sitio más seguro cuando había una tormenta era el coche. O sea, estoy viendo mi profesora haciendo el dibujo del coche con sus cargas positivas. Es que lo recuerdo, vamos, lo estoy viendo. Aquella mujer utilizaba el storytelling para dar clases, bueno, era una pasada, me encantaba. Con una materia que, bueno, la física no es que sea lo más, en principio, lo más atractivo para mucha gente, ¿no? Y lo que os decía de las fórmulas, os dejo aquí 4 fórmulas que se suelen utilizar y sin embargo yo os diría que no seáis tan estrictos y no sigáis tanto las fórmulas. Yo os las dejo para que, bueno, como consejo que os doy después, para que cuando veáis un anuncio, veáis una película, leáis un libro, digáis, ala, mira, ha presentado el problema, después ha planteado como, ostras, y si no hacemos esto, ¿te has dado cuenta que te puede pasar lo otro? Tal. O sea, que veáis cómo se utilizan estas fórmulas en otros contextos. Porque si lo hacemos así tal cual, es que va a ser muy evidente. Entonces, yo os invito a que probéis diferentes fórmulas. En el cuadernillo que os voy a pasar, he puesto 2 de ellas, con un espacio para que lo vayáis rellenando y vayáis practicando y veáis con cuál estéis más cómodos o cuál os funciona mejor. Tips o bueno, el mayor tip que os voy a dar es que seáis vosotros, seáis auténticos, todos, bueno, tenemos nuestra voz, todos perfectos no somos, pero bueno, somos lo que somos y así estamos bien. No hables a tu oyente como si fuera tonto. Una cosa es que utilices la retórica y otra cosa es que le hables como si tuviera 3 años, tampoco es eso. Y ponle una cara. Javi, que os he puesto antes, nos sirve. Bueno, explícaselo. O sea, explícale lo que le tienes que explicar de una manera comprensible y que él vea qué es lo que le está solucionando, ¿no? Que él vea que esa duda, que ese desconocimiento que tenía, bueno, pues tú se lo estás explicando, le estás dando la causa de ese efecto. Y, bueno, acompaña tu relato con datos e imágenes, porque así
vemos que seguimos siendo científicos y que hay una base sólida, como consejo, leer y visualizar películas, series, etcétera, porque al final el storytelling pues también se trabaja utilizándolo. Somos científicos, pero ante todo somos humanos y habla claro, cuenta anécdotas o símiles o alegorías, pero no utilices la hipérbole. O sea, no exageres porque somos científicos y vamos a contar la verdad. Una cosa es utilizar una alegoría para que te entiendan y otra cosa es pues, utilizar otros recursos lingüísticos que no hay que exagerar. Y este consejo, el último, me parece importante, que es anticípate a voces discordantes. O sea, si tú vas a explicar la causa de un efecto, que es el que quieres explicar, anticípate a lo que te pueden decir. Sí, pero, bueno, cuéntalo antes de que escuchen ruido. Cuéntalo y di, ¿verdad que te has planteado alguna vez por qué tal? Pues voy a poner luego, no sé si me da tiempo, que voy a poneros un vídeo de gente que lo está haciendo súper bien, ¿no? Este es un trabajo en el que hemos colaborado nosotras, que sería Científicas Strange versus Enfermedades Raras. Es un cómic para niños en el que han utilizado pues, bueno, los superhéroes, superheroínas en este caso, pero bueno, que esto lo llevan haciendo, no sé, es que te digo ya muchos años, yo ya soy una señora con muchos años, pero yo recuerdo el Érase una vez de toda la vida, te contaban unas historias en forma de dibujos animados que yo creo que aquello, oye, pues claro, también es que había solo un canal o dos, entonces sí que nos llegaba. Y ahora mis hijos, por ejemplo, yo os digo que no ven la tele. O yo estudié biología, así de, me voy a sincerar, yo estudié biología porque me encantó Gorilas en la niebla. O sea, que luego ya veis dónde ha acabado, pero a mí me encantó. Yo no puedo evitar, soy una cinéfila y todo lo asocio a estas cosas. Gente que lo está haciendo muy bien. Órbita Laica, bueno, tenemos programas en la televisión que son súper interesantes y además lo cuentan si os fijáis, lo cuentan con alegría. O sea, nos lo transmiten desde un punto positivo y encima nos da la sensación de que, ostras, pues tienes razón, ¿no? Les prestamos atención. Otra cosa es que Javi le presta atención, que ahí es donde tenemos que trabajárnoslo, ¿no? Cada uno desde donde puede. O podcasts como A Ciencia Cierta, Ciencia y Saber, o eventos como Pint of Science, que quedan en un bar y se toman unas cervecitas hablando de memoria inmunitaria y falta de oxígeno, o el Naucas, que ha sido este fin de semana que no pude ir. Creo que Mariluz tampoco, ¿no? Una pena, sí. A ver el año que viene. Gente que está en LinkedIn de Biosciences, pues bueno, es un ejemplo de storytelling para desmontar a este señor, a Andrew Wakefield, que es bueno, una persona bueno, un investigador en su momento, que asociaba el uso de vacunas con el autismo. Bueno, lo hacen súper bien, redactado por escrito. Y luego, si hay algún profesor escuchándome, alguna profesora, le recomiendo que entre aquí, igual lo conocéis ya, pero en esta cuenta de Cazabulos, que no te la cuelen en TikTok. O sea, me parece la forma de llegar a los jóvenes porque utiliza un mensaje o sea, en el canal que están ellos y bueno, y utiliza su lenguaje. Entonces van directo, vamos, a las personas jóvenes que están en TikTok y lo hacen muy bien. Y bueno, para no enrollarme más, como último caso de ya persona del CSIC, o sea, quiero decir que esta chica trabaja en el CSIC, es una persona con una autoridad, sabe muchísimo de ciencia, pero quiero que veáis cómo lo hace en TikTok. Ay, no se me cargan. Os dejo el enlace y a ver si conseguimos, si os llega, no se me carga. Bueno, pues nada, os recomiendo seguir. Ella se llama Andrea Martínez, trabaja en el CSIC y bueno, también podéis ver este vídeo en el mismo enlace o sea, en la misma página web que las anteriores, que sería aquí en Cazabulos, que no te la cuelen en TikTok.
Y lo hace pues estupendamente. O sea, utiliza un lenguaje, utiliza el mismo código de comunicación que utilizan los jóvenes en el mismo canal, en el lugar que están, y lo explica de una forma súper sencilla, pero explica por qué no se pueden ver los rayos láser, ¿no? Y por qué se ven, por ejemplo, en un concierto. O sea, estos jóvenes van a estar en un concierto y lo van a ver y van a decir, ¿cómo que no se ven los rayos láser? Pero mira, ¿no? Entonces ella se adelanta, dice, y ahora te dirás, ¿por qué se pueden ver entonces en un concierto? Y lo explica, ¿no? Y lo hace muy, muy, muy bien. Bueno, pues por mi parte lo dejo aquí. Voy a intentar pasaros ahora mismo la plantilla que os decía, si lo tengo aquí el chat, y si tenéis preguntas, agradeceros el tiempo que habéis perdido o aprovechado para escucharme. Y bueno, cualquier duda, pues aquí me tenéis para intentar resolverla, ¿vale? Quedan 10 minutitos. ¿Os animáis a escribir en el chat? No sé si... Voy a enviar el... Bien. No hay preguntas o sugerencias o... Vale, he compartido un PDF que es muy sencillito, pero bueno, os puede servir para ir probando. Lo que os digo, no perdéis vuestra voz. Y os animo eso, a utilizar el storytelling en ciencia para llegar a la gente, al pueblo en general. ¿Dónde has puesto el PDF? Que no lo veo. En el chat nos Ah, llega, pues yo no lo veo. ¿no? Yo no lo veo. Si no, Ay, a ver, os lo mando espérate, yo. ya está, que no lo había enviado. Ahora va. Ahora sí que está, sí. Ahora sí, vale. Lo que nos están diciendo muchas gracias, pero no sé, ¿alguno os animáis a hacer alguna pregunta? Si no intento poneros los vídeos, que no, al final no lo he conseguido. Lo de esta chica me encantaría que lo vierais. Vamos a ver. ¿Crees que podríamos ver rayos láser cruzando el espacio como pasa en las películas? Imagina estas batallas épicas donde las naves espaciales lanzan rayos láser que podemos ver con nuestros ojos. Pues tengo malas noticias, porque esto no pasa así en la vida real. En las películas como Star Wars o Star Trek utilizan efectos especiales para que podamos ver claramente los rayos láser. Y seguramente te estés preguntando, bueno, ¿y por qué no se pueden ver láseres en el espacio? Bueno, pues es que en el espacio hay vacío, y en el vacío no hay nada. Y por tanto, la luz no es visible a menos que interactúe con partículas que hay en su camino, ya sea polvo, humo, niebla, que puedan reflejarla y sea visible para nuestros ojos. Y claro, en el vacío donde prácticamente no hay partículas, nosotros con nuestros ojos no podríamos ver estos rayos láser. ¿Y qué pasa en nuestra vida cotidiana cuando vamos a conciertos, a discotecas o a festivales que podemos ver los rayos láser? Pues bien, que hay partículas en su camino que hacen que la luz se refleje y sea visible para nosotros. Así que la próxima vez que estés viendo una película, piensa si lo que estás viendo es ciencia o ciencia ficción. ¿Lo veis? Pues no sé, ¿alguien se anima a alguna pregunta? Tenemos todavía 12 minutitos. Vamos a ver. Sí, Nada. a ver, yo tengo duda, porque igual puedes tener mucho talento escribiendo, pero ¿cómo llegas a la gente, no? Porque en ese mare magnum de redes sociales, de Sí, sí. tanta información, ¿cómo haces para llegar? Bueno, en vuestro caso, bueno, en el caso imagínate que queréis, claro, es que todo depende del objetivo. Si tú lo que intentas es, eh, vamos a ver, si tú lo que intentas es transmitir los resultados de una investigación, por ejemplo, tienes que ver a quién le interesa el resultado de esa investigación. Es, por ejemplo, pues hoy en día hay muchísima información sobre, hemos descubierto
Bueno, pues un avance en el tratamiento contra el cáncer de páncreas. O sea, bueno, yo tengo gente de clase que está pues, en este tema. Por cierto, si hay investigadores aquí, agradeceros desde mi pequeña porción de sociedad el trabajo que hacéis. Si tú lo que quieres es transmitir los resultados de esa investigación, lo que tienes que ver es a quién le interesa, ¿no? O sea, o lo quieres, o no, o igual lo quieres divulgar a la sociedad en general. Tienes que ponerte en el lugar de bien, el que, sobre todo supongo que sean médicos que traten el cáncer, farmacéuticas, porque también tendrán que sacarlo adelante, personas que puedan tener cáncer y que les interese el tema y ver qué tienen en común. El mayor miedo que puede tener pues, una persona con cáncer, ¿no? Eh, bueno, pues sería, es que la verdad es que si vamos por el miedo, andamos mal, porque sí que espantamos a la gente. Si tú lo que le haces es utilizar un poco de tacto, digámoslo así, y reflejas su historia y dices, con lo que yo he conseguido, o sea, no lo dices, lo haces en forma de anuncio, con un guión, pues bueno, con mucho tacto y mucho cariño, con lo que hemos conseguido, eh, vas a conseguir el éxito y evitas esto, que sería la estructura del storytelling, se va a ver reflejado ahí, porque al final las personas que, por ejemplo, han sufrido un cáncer, la vida, bueno, yo afortunadamente en casa he tenido varios, y sé que han pasado por varios ciclos, han estado hospitalizados, las náuseas, que depende del objetivo de tu descubrimiento. Quiero decir, imagínate que me estoy haciendo aquí, imagínate que tú has descubierto un tratamiento que no provoca náuseas y es súper eficaz contra el cáncer, ¿no? Y tú lo quieres hacer llegar pues, a la sociedad, a las farmacéuticas para que te lo financien y salga el medicamento. Y, y lo que les dices es, o sea, lo molesto que es el tratamiento del cáncer y le muestras cómo sería con el tuyo. O sea, al final, y esa persona, como de verdad le importa, todo depende de eso, de lo que le importa de verdad, ¿no? O sea, lo que no quiere sufrir y lo que conseguiría con lo que tú le estás ofreciendo. Eh, es hacer como un guión, digamos. El storytelling en realidad es hacerte un guión de lo que vas a contar y cómo lo vas a contar. Y para eso lo importante es saber a quién se lo estás contando. Por eso digo que depende del objetivo. O sea, si el mensaje puede ser el mismo, pero el objetivo puede ser diferente. Y se lo puedes contar a una persona, lo que te digo, ¿no? Un médico o una persona con cáncer, no es igual. Tenemos a Tienes que Virginia analizar. perdona, que ha levantado la mano Sí, y luego Ángela en el chat, pero primero ha levantado la mano Virginia. Entonces puedes preguntar y luego Ángela. Leo lo Vale, que ha nada, dicho. bueno, ya puse ahí que muchas gracias, Leire, bueno, me ha gustado mucho cómo lo has expuesto todo. Y la pregunta es, si te viene en mente, igual no te viene en mente ahora, pero luego ya sí. me lo dirás por otros medios. Sí, porque estoy un poco ahora mismo. Claro, porque yo sé lo que es preguntar cuando te preguntan en directo, ¿vale? Pero porque es que lo has explicado todo muy bien. Si te viene en mente algún libro sobre ciencia o algo en el que se pueda ver algún ejemplo. Es decir, porque ya voy a mirar todas las referencias que nos has pasado, que me parecen muy interesantes, pero si te suena algún libro en el que digas, ah, pues mira, en este libro meten así algo. Storytelling para científicos yo es que a veces suelo dudar, yo es que de la filosofía también me tira mucho. Ah, bueno, pues si te Storytelling, viene de filosofía también, pero. storytelling para científicos o ciencia del storytelling. No, Porque, para no, científicos, o sea, que vale, sean libros, bueno, que hablen de ciencia, que traten el tema ciencia, ¿no? O sí, biología, o medicina, o sí, bueno, algo sí. más científico Pues y que te si te suene. soy sincera, no encuentro mucho. O sea, Vale, lo voy viendo, pues observando, viendo charlas, o sea, escuchando charlas. Como tal, no te puedo recomendar uno. es que Es por eso como, es que me cuesta a mí es también. un tema, por eso lo he Es planteado así, interesante. porque creo que es un tema que es que los científicos somos un poco así también. O sea, todo lo que nos suene serio,
no puede ser científico, ¿no? O sea, Claro. estamos aprendiendo ahora. Los ejemplos que os he puesto antes de gente que hace monólogos de ciencia. O sea, eso, cuando estudiaba yo ciencia, o sea, cuando estudié biología, era impensable. O sea, era como, bueno, ¿cómo vas a...? O sea, no, es un tema serio, ¿no? Y además del método científico, pues es súper riguroso, tienes que seguir los pasos, es como todo muy... Entonces, parece como que, ¿cómo vas a contarlo esto así como un cuento, ¿no? Y es verdad que además me interesa el tema y digo, "Jo, pues voy a ver". Y es verdad que no hay un libro que te pueda decir así como, mira, tengo aquí, mira, tenía para enseñaros las fichas de arquetipos, Ah, sí. el héroe de las mil caras, eh, el Data Storytelling. Este es otro tema también de Elia Guardiola, que es storyteller, te Sí, suena, sí. Virginia, Sí, 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 ¿no? me suena, me suena. Que ella explica cómo hacer storytelling con datos, ¿no? Que también es súper interesante, porque si tú vas a mostrar unos datos, o sea, no es lo mismo que los enseñes así en una lista, una tabla, a que los enseñes con un sentido, ¿no? Y expliques, pues bueno, que o sea, lo diré, lo que obtienes de esos datos, ¿no? Bueno, Sí, sí, claro, eh, claro, sí. cómo contarlo, ¿no? Toda esa ¿Cómo información. contarlo? Eso es. ¿Y para qué Claro. sirve? ¿Para qué sirve? O sea, es lo mismo. Si tú ves un montón de datos, dices, ¿no? Mm, Y sin embargo, si es algo que a ti te afecta, y estamos con lo de antes, ¿no? Tiene que ser algo que afecte al oyente, al que escucha, sí, ¿no? Al receptor de mensaje. Si no le afecta, es que no vas a conseguir su atención. Entonces, es nuestro trabajo como storytellers claro, ponernos en los zapatos del receptor del mensaje y ver qué es lo que de verdad le importa. claro, Y, total. y de hecho es lo más complicado. Sí. Lo sé de buena Que es un tinta. poco, sí, que es un poco lo que preguntaba Mariluz, y por eso yo, claro, Sí, tengo sí. que ver el caso en concreto. O Sí, sea, lo más complicado es eso, es ponerte en el lugar pues, claro, no es sí, lo mismo ponerte en el lugar del médico que va a recetar tu descubrimiento, tu medicación, tu producto, o ponerte en el lugar del enfermo. Claro, no le puedes hablar igual. O sea, no le puedes hablar igual. Y no sé, total. sobre la ciencia del storytelling, recomiendo este. O sea, me pareció brutal. Pues Me mira, parece- me pa- ese justo no lo he leído. He leído muchos, pero ese no. Pues vale, gracias. Pues, uy, no se ve bien. Sí, La sí. ciencia de contar historias, de Will Storr. Ujú. Sí, Voy a ir a me la pregunta pareció. de... Uy, perdón, que te he Sí, cortado. no, Es no, como no, la hora. tranquila, Mariluz. Perdón. Sí, a la pregunta de Ángela Marín, pues la hora ya, dice, a mí me gustaría saber si hay alguna señal en la que te fijes que te haga notar que la historia realmente está llegando a la gente y que se queda tanto con la historia como con lo más técnico que quieras transmitir. Sí, bueno, para eso tendríamos que ver dónde está, o sea, dónde lo estamos aplicando. Quiero decir, si por ejemplo utilizamos storytelling para comunicar a través de una red social, por ejemplo, ¿no? Eh, Imaginaos que digo, voy a hacer un storytelling de mi trabajo y voy a contar lo que hago tal, no sé qué, con la estructura, todo el clímax, el tal. Y lo pongo en mi Instagram. Por ejemplo, pues sí que tenemos Instagram tiene una herramienta que te va mostrando hasta qué punto ha llegado la gente a verlo, ¿no? Entonces, si tú haces un vídeo, por ejemplo, ¿no? Como el que ha hecho esta chica, y si dura 20 segundos y ves que la gente ha desconectado en el segundo 3, pues evidentemente no has dado. Eso para empezar. Eh, pues eso, de la visibilidad que puede tener lo que tú has publicado. Eh, Depende de eso, del medio, del canal y, y eso, del formato que le des. El storytelling se puede utilizar para un montón de cosas y de hecho no tiene por qué ser ni por escrito, vamos. O sea, puede ser un guión que luego no vaya escrito, puede ser un vídeo, puede ser imágenes. Otro consejo, cuando os he dicho que acompañaréis con datos e imágenes, las infografías. O sea, las infografías tienes las infografías de la leche, o sea, y ayudan un montón. Se ven las cosas mucho más claras y mucho más intuitivo. La imagen es mucho más intuitiva que el texto. Bueno, depende de a qué, bueno, para qué lo utilizas, ¿no? Y dónde lo pones.
Es decir, si es un vídeo, pues ves hasta dónde ha llegado la gente, ¿no? Y ya te haces una idea de, pues, no ha enganchado. O un reel, la gente no lo ha seguido. O pones algo en LinkedIn y ves que, pues, ves la reacción de la gente, ¿no? Perdón, no sé si lo he contestado. Sí, sí. Bueno, aquí ella comentaba también, Ángela, de que a ella le gusta un libro que se llama Una breve historia de casi todo. Y cree que tiene un buen storytelling y engancha mucho. Un libro de divulgación. Igual Bien, te pues suena. no, tomo nota, tomo nota. ¿Cómo era? Una breve historia de casi todo. Una breve historia de casi todo. Otro libro que sí que es un storytelling, además, ahora que cuando he leído lo de una breve historia, eh, eh, lo voy a decir bien, porque yo a estas horas ya igual lo digo mal. Ahí lo diré. Si alguien tiene alguna otra sugerencia también. Aquí hay otra pregunta, ¿te la leo mientras? Sí, sí, María, sí, sí. María Teresa dice, supongo que lo más importante es buscar las motivaciones del receptor para poder dirigir la comunicación a esas motivaciones y conseguir su atención, sobre todo con la ciencia y los jóvenes, y además saber contarlo. Bueno, ya es un comentario al final. Sí, sí, Dice, sí, sí, a sí. mí me gusta mucho y comparto aquí una revista que se llama Principia y que es una publicación en papel semestral y que también tiene contenidos online. Trabaja mucho el storytelling para las ciencias. Principia. Ajá, muy bien, pues mira, está bien saberlo. Sí. Sí, es verdad, y es verdad que se están haciendo hoy en día, últimamente nos están llegando bastantes creatividades y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Eh, no sé si la revista está de principio, si es una publicación en papel, no sé a quién va dirigido. Quiero decir, no sé si el público, si los jóvenes leen tanto, me estoy acordando de María Pombo. No sé si les llega, pero si es así, me parece estupendo. Yo además soy de leer en papel porque así pasas página. También Pues hablan muchas gracias. De Stephen Hawking, breve historia Stephen del tiempo. Hawking, ese es el que os iba a decir, la breve historia del tiempo. Es un ejemplo de storytelling científico muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Eso es. Sí, es que fijaos que si este hombre se pone a explicar lo que explica en un lenguaje científico desde la dialéctica, se queda con dos personas que le puedan seguir. O sea, lo tiene que hacer de una manera que le puedan seguir y que llegue su mensaje. Y esto, bueno, es lo que os digo, el storytelling en docencia es una maravilla. O sea, yo os digo porque también he sido profesora, y que los alumnos te sigan. Antes me preguntabais eso, ¿cómo te das cuenta? Bueno, es que se ve. O sea, ya cuando te hacen preguntas, cuando ves que, pues a mi abuelo, ¿no? Es una clase mucho más amena, mucho más, se comentan anécdotas. Sí. Bueno, gracias Bueno, por, pues por la bibliografía. aquí Sí. dicen Sapiens de Harari, también, Sapiens pero el también. cómic. Sí, sí. Bueno, pues si se te ocurre alguna más, como les voy a mandar la grabación en el email, pues puedo apuntarlas ahí también en el email que mande. Muy bien. Y nada, pues si no, igual lo dejamos aquí. Muchas gracias, muy A interesante. vosotros y a vosotras. Y muchas Nada, gracias a todos por venir, por estar aquí. Y nada, esperamos estar contigo en otra ocasión. ojalá. Sí, sí. Lo que os digo, cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea, os he dejado en el librito este que os he, bueno, un folletito que os he puesto, tenéis mi contacto, me podéis encontrar también en LinkedIn y yo encantada. Lo que pasa es que me encanta hablar del tema, así que muchas Muchas gracias gracias. a Pues nada, vosotras. un saludo. Un Nos vemos. saludo. Finalizo ya la grabación. Un saludo a todos. Chao. Chao, Agur, agur. chao. Agur. Por favor. Hasta luego, muchas gracias por todo.